Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el hermano Montoya, conocido en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Montoya y quiero agradecerles por el favor de su atención. De antemano nos disculpamos, tenemos un pequeño retraso, ¿verdad? Pero ya estamos acá en este en vivo en el cual hemos avisado que estaremos, platicando juntamente con nuestro invitado Gilberto, el ingeniero Gilberto Lozano, un activista bastante importante, ¿verdad?, en el trabajo que han estado realizando ellos en México. Y bueno, así que nada más permítanme un segundo, por favor. Vamos a hacer una retransmisión. También les quiero agradecer a los diferentes medios de comunicación. Por supuesto, quiero agradecer a Mega Red Nacional Televisión desde Centroamérica, por el favor de su atención a todas las personas quienes están ingresando a través de este medio tan importante, Mega Red Nacional Televisión Digital, en el cual pues hemos venido, por supuesto, tomando varios temas muy importantes, todos ellos, y en esta ocasión nos vamos a dirigir acerca de México. México está a punto de entrar a las elecciones. Dicho sea de paso, hay muchas irregularidades en México, y por lo tanto creo la necesidad de poder hablar este tema con una persona en la cual se ha distinguido por decir demasiadas verdades. Así que, bueno, un momento nada más, por favor, por acá, en lo que logramos interactuar. Permítame, por favor, me voy a tener que levantar un momento de aquí para poder tomar esta justa llamada con nuestro invitado. Todos los que se están uniendo, gracias a quienes están también compartiendo. Es muy importante que también podamos compartir estos en vivo para que muchas personas también despierten. Es importante no solamente que tú despiertes, sino que ayudemos a otros a despertar. Así que un momento por acá, me parece que ya estamos acá con nuestro invitado, el ingeniero Gilberto Lozano, al cual le quiero agradecer mucho pues por aceptar esta invitación que le hemos hecho en esta semana y que tan amablemente nos ha aceptado. Gilberto, ¿nos escuchas bien? Empecemos por ahí. Perfectamente, Jorge. Dios los bendiga a todos. Muy contento de este espacio que nos estás dando al Congreso Nacional Ciudadano y sobre todo sabiendo la gran audiencia que tienes, Jorge, pues me da mucho gusto desde México estar en contacto contigo. Muchísimas gracias, Gilberto, la verdad. Y una vez más queremos agradecer a los diferentes retransmisores, a Mega Red Nacional desde Centroamérica, Televisión Digital, quien tan amablemente, por supuesto, han abierto la señal a esta hora para escuchar muchas verdades. Hay muchas situaciones diversas, todas ellas en el ramo prácticamente electoral. Gobiernos los cuales han venido pisoteando por tiempo atrás a los ciudadanos, y es ahí donde resurge la molestia, el enojo, el hartazgo de la gente alzar la voz. Y Gilberto Lozano, pues qué mejor que nos pueda platicar de esto que él ha venido realizando. Antes, si me permiten, quisiera, para aquellos que por alguna razón no conocen a Gilberto Lozano y nos están escuchando, nos están viendo en otros países, en otras latitudes, quisiera brevemente dar un anticipo, o bueno, ponerles al alcance de ustedes una pequeña biografía de quién es el ingeniero Gilberto Lozano. Empezaría por decirles que es egresado del TEC de Monterrey, ha sido catedrático del TEC de Monterrey por más de 16 años, ha estado en el grupo Alfa, en el grupo FEMSA, una de las compañías más importantes, grupos por supuesto mexicanos, y que bueno, han hecho muchísimas cosas importantes en México, no solo en México, sino también a nivel internacional. Fue director de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, presidente del Club de Fútbol Los Rayados de Monterrey, un empresario bastante reconocido. Asimismo, es cofundador de la organización de Monterrey Evolución Mexicana, cuyo objetivo es construir ciudadanía, y preside la red global que Paz para México, de mexicanos en el extranjero que actúan como eco internacional de la voz ciudadana de México. Actualmente es presidente de Congreso Nacional Ciudadano, o mejor dicho, preside lo que es el Congreso Nacional Ciudadano. Gilberto Lozano, te agradezco por aceptar esta invitación. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jorge. Yo quisiera hacer nada más una precisión. La figura de presidente no existe en el Congreso Nacional Ciudadano.
se me tiene una deferencia por todos los que integramos esta organización como el fundador, porque la verdad es que no tenemos una estructura jerárquica, Jorge, es una estructura totalmente horizontal, cosa que inclusive es parte de esta construcción de ciudadanía. El decir que aquí no hay instrucciones de una pirámide jerárquica donde hay un jefe que les dice a los demás qué hacer, sino que lo que busca es empoderar a los mexicanos para hacer una revolución pacífica. Entonces, el voto de Gilberto Lozano, la voz de Gilberto Lozano es una más dentro de todo este movimiento que busca esta revolución pacífica en México, sabiendo y tomando dos decisiones importantes. Una, que México requiere un nuevo régimen, que requiere ser derrocado el actual sistema de político podrido, basado en una historia de saqueo, corrupción, injusticia, pobreza, criminalidad. Y segundo, que nuestra revolución hemos decidido sea en forma pacífica. Asunto que no es menor porque hay que tener un aprendizaje, sobre todo cuando en la historia de México los únicos 2 o 3 cambios que ha habido han sido de tipo violento. La independencia de México con todos los asegúnes que tiene, porque hoy los mexicanos tenemos que pedir permiso a un extranjero para pisar una playa mexicana, o tenemos que ser solamente mineros de la forma en que se extrae el oro y la plata de México por extranjeros. Entonces, hablar de la independencia de México, pues es un dato histórico allá por 1810, pero fue una revolución armada, y en aquel caso Miguel Hidalgo, que muchos mexicanos no lo saben, él gritó ¡Viva Fernando VII! O sea, él lo que no aceptaba era pues la falta de privilegios a los españoles que habían nacido en México, pero había gente tan importante como José María Morelos y Pavón, que yo lo considero el libertador de las Américas, cuando él pronuncia los sentimientos de la nación y deja un camino y una brújula a los mexicanos, que dice lo siguiente: el poder emana del pueblo. O sea, no es una monarquía, no es una dictadura de partidos, no es un servidor público que se hace llamar presidente el que dirige el destino de un pueblo, sino que nosotros le damos un poder delegado en esa forma que dice el poder esencialmente emana del pueblo y se origina para el servicio del pueblo. El artículo 39 constitucional marca la bandera de nuestra revolución y dice: en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Y eso es lo que pasa en México, que no funciona. Entonces, tenemos una historia violenta de sangre, de lucha de poder, de cambio del grupo del poder, pero la verdad, debo decirlo, Jorge, con todas sus palabras, es que la sociedad mexicana es una sociedad de amos y esclavos. Esa es la realidad. Y te voy a dar un dato. Nosotros vendemos esclavos a $4 la jornada de trabajo. ¿Qué te parece ese dato? Vendemos mexicanos bastante preocupante. $4 el día. Y tú sabes que pagamos 40% más cara la gasolina que en Texas. O sea, si tú me dices cuánto cuesta en pesos mexicanos el litro de gasolina en Texas, nosotros lo estamos pagando 40% más, sabiendo que ganamos $4 el día. Entonces, México está en un régimen donde unas pocas personas viven a expensas de los demás, que trabajan, que decentemente se ganan el sueldo con el sudor de la frente. Y les voy a dar un dato más. La carga impositiva que tiene un mexicano cautivo es del orden de 6 a 7 meses del año para pagar los tributos a un nuevo rey. Pero ese rey hoy se llaman partidos políticos. Nos cambiaron a un solo monarca para que hoy el monarca fuera un sistema partidocrático que este año, Jorge, va a gastar 25,000 millones de pesos, es decir, del orden de 1.5 billones de dólares para hacer un teatro en donde la gente que los ves en la boleta electoral, toda su vida, ojo, toda su vida ha vivido de parásito de los mexicanos. Lo mismo el señor que viene del PRI, o de la coalición del PRI con el Verde, o la otra orgía del PAN con el PRD y el
no me acuerdo qué otro, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que de Movimiento Ciudadano no tiene absolutamente nada. El dueño de ese partido se llama Dante Delgado, que trabajó durante muchos años manejando todos los dineros oscuros del PRI e inclusive estuvo 2 años en la cárcel, pero como premio le dieron el Partido Convergencia, mal llamado Partido Naranja. Y por el otro lado, tienes una orgía, un concubinato de un partido que se hace llamar Partido del Trabajo, que te garantizo, nadie que participa en el Partido del Trabajo ha trabajado nunca, nunca. Y tienes el otro partido que es el nuevo, que le hace creer a la gente que es un partido nuevo, Morena, y el partido Encuentro Social. Esos 3 partidos forman un frente, que es un concubinato, en donde tú puedes ver que las 50 personas más importantes de ese equipo de trabajo, de lo que llamamos una nueva opción, Morena, te voy a dar sus nombres. Esteban Moctezuma Barragán, del PRI, ¿ok? Te voy a dar el nombre de Laida Sansores, 30 años priista. Su papá fue gobernador del PRI en Tabasco y fue un gran saqueador. Yedi Kolpolamsky, que se atrevió hasta a cambiarse el nombre, su real nombre es Citlali Ibáñez Ávila, nieta de Maximino Ávila Camacho, uno de la familia revolucionaria del PRI. Y luego te vas por Tatiana Cloutier, que en toda su vida nunca ha trabajado, estuvo de 25 años en el Partido Acción Nacional, usufructó el apellido Cloutier de su padre para cobrar como diputada plurinominal en la Cámara de Diputados. Pluri significa que nadie votó por ella, es un regalo que se dan los políticos para hacerse favores. Después jugó para ser candidata por el PANAL, sí, el del Bester Gordillo, que nació del PRI, aquí para alcaldesa de San Pedro. Después fue la que promovió al famoso independiente Jaime el Pony, o él se hace llamar Bronco, de Bronco no tiene nada, es un pony delincuente, un tipo que no ha hecho nada en estos 2 años, y ahora anda de chofer pues de la esposa de López Obrador como coordinadora de campaña. Lo que te quiero anunciar, Jorge, y a los que nos están escuchando, es que todos los partidos no encuentras una sola persona, una, que no venga de más de 30, 40 y 50 años de vivir como parásitos y como zánganos. Esa es la realidad mexicana. Las 5 opciones que aparecen o van a aparecer en la boleta electoral no son más que gente que se cambió la ropa, se cambió de color, pero son los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Te manejo el nombre, por ejemplo, ¿qué te parece Marcos Fáchil? Marcos Fáchil es el suegro de Emilio Azcárraga Allén, que es el dueño de Televisa. Marcos Fáchil hoy está después de 30 años en el PRI con López Obrador. Te manejo el caso de Miguel Torruco, consuegro del multimillonario Carlos Slim, en parte prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Y así te podría mencionar a Lino Corrodi, Alfonso Durazo. Alfonso Durazo manejó la campaña de Luis Donaldo Colosio y cuando fue asesinado maneja la campaña de Ernesto Zedillo y fue secretario particular 6 años de Fox. Ahora anda de Moreno. Bueno, Jorge, no te vas a encontrar una sola persona, una que no venga del PRIAN, que por cierto lo utiliza como discurso el señor López Obrador. Ellos son el PRIAN RD, ellos son. No te vas a encontrar ni uno que no venga de ahí. Hasta el nieto del Bester Gordillo está ahí. O sea, no para que veas cómo te revuelven todo para hacerte parecer que hay algo diferente cuando no encuentras una sola persona diferente. Es el mismo sistema que en este teatro o circo de la gente que hay elecciones cuando en realidad es lo que hay es votaciones. Tú lo que haces es votar por lo que ellos ya eligieron y generalmente se va a orquestar a quién le toca esta vez o a quién le van a dar el poder. Nosotros como Congreso Nacional Ciudadano, el pasado viernes y sábado, Jorge, tuvimos una reunión donde estuvieron presentes 25 estados representados con más de 400 personas que forman parte de nuestro movimiento. Ojo, nuestro movimiento no aspira a ninguna silla.
Nosotros no buscamos puesto público. Nunca vamos a ser partido político. Nosotros queremos verdaderamente representar al pueblo, a los ciudadanos que pagamos impuestos y que nos consideramos mandantes constitucionales. Y estamos ahorita generando una campaña para que la gente no se vaya con la idea de votar, sino elegir. Y en la palabra elegir hay una posibilidad, que es un recuadro en blanco que viene en la boleta electoral, para que los mexicanos pongan ahí el nombre de un ciudadano que no tenga nada que ver con el sistema político, que no haya vivido 40 años del sistema político, que no haya recibido dinero del sistema político y que nos haga aparecer como la esperanza, cuando la esperanza podría estar solamente en algún ciudadano o en la lucha permanente de construir ciudadanía para tomar el poder. Gilberto, se me hace muy interesante cómo surge el Congreso Nacional Ciudadano. Ahora, aquí una pregunta, porque ya sabes que las personas a este momento de la historia piensan que nadie puede alzar la voz sin estar buscando algo a cambio de alzar la voz. Mira, te cuento rápido, yo acá en las redes sociales, en lo que hemos estado nosotros, hemos estado denunciando a pastores, una parte de pastores corruptos. Entonces la gente dice, bueno, ¿y usted qué está buscando con eso? No puedes encontrar una persona que alce la voz en medio de todas las injusticias y todo lo que se está haciendo, el robadero, el picadero de ojos, el cocoguas, como yo le llamo, pero en la política es lo mismo. Ahora, yo te preguntaría sinceramente, ¿quién apoya o de qué forma se sustenta el Congreso Nacional Ciudadano? Con todo gusto. Mira, Jorge, lo que nos respalda, y precisamente por lo que tú mencionas, es que ya todas las instituciones o líderes han perdido credibilidad porque, como decimos en México, el que se quema con leche le sopla el jocoque. Entonces no puedes creer que pueda haber gente de buena voluntad, gente que verdaderamente su ideal pueda soñar, pueda ser utópico, y te conviertes en un Quijote, pero al que le van ladrando muchos perros. ¿Qué es lo que nos ha dado la credibilidad? 8 años de lucha, 8. Y en esos 8 años de lucha, Jorge, toda la gente ha podido confirmar que a nosotros no nos van a ver en una boleta electoral. Mira, palabra de caballeros, compromiso, que todos los miembros del Congreso Nacional Ciudadano no buscamos un hueso que roer, no luchamos por una silla, nosotros luchamos por una causa, que es derrocar este sistema político que tiene a los mexicanos hasta aquí. Entonces, en ese sentido, lo que nos ha generado que crezcamos es el paso del tiempo, porque como tú lo mencionas, ya cuando la gente dice, oye, pues parece ser que este señor efectivamente y el otro y el otro y el otro del Congreso Nacional Ciudadano no buscan un puesto, no buscan llevar agua a su molino, pero te cuesta tiempo, Jorge, y tú me podrás dar ejemplo de eso, de que la gente siempre piensa que hay una jugada abajo de la mesa. Ha sido tanto el picadero de ojos que creen que cualquier persona que está luchando tiene un interés egoísta. Yo te voy a decir que sí tengo un interés, claro que lo tengo. Mi interés es heredarle a mis hijos y a mis nietos un México nuevo que no es este que tenemos, ¿eh? Este México está peor que el que me entregó mi padre a mí. Y entonces sí, es por mis 10 nietos y por mis 4 hijos que estoy luchando. Sí tengo un interés, claro que sí. Y muchos mexicanos tienen ese interés auténtico y genuino. Porque cuando alguien me dice, no, es que te paga el sistema, compruébame un solo peso que yo haya recibido de alguien. Uno, un pesito, una fotografía, un video, donde me hayas visto reunido que con el señor Salinas de Gortari o haciendo proselitismo por un partido político. Es más, te regalo, fíjate el reto que hago, la falta de confianza que los mexicanos sienten. Te regalo mi casa si me encuentras en una lista electoral. A ese grado. O en cualquier lista de afiliados de los últimos 60 años. Toda la gente que participamos en el Congreso Nacional Ciudadano firmamos un decálogo que marca que no tenemos intereses en ser servidores públicos, que no tenemos intereses en ser gobierno. Nosotros lo que queremos es ser jefe del gobierno, el que paga. Nosotros somos los que pagamos los impuestos y queremos servidores públicos, no gobernantes. Ojo,
La palabra gobernantes y gobernados no existe en la Constitución mexicana. Lo que existe es mandantes y mandatarios. Mandante el pueblo, el que da y mandatario, el que obedece. Tan es así, Jorge, que ellos tienen que jurar cumplir y hacer cumplir, y sino que el pueblo se lo demande. El Congreso Nacional Ciudadano está organizando el pueblo para demandarlos, denunciarlos, fiscalizarlos, exigirles que sepan que no son más que servidores públicos, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo en el sentido estricto de servir. Ellos están para servirnos, no para que nosotros les sirvamos a ellos. ¿De qué se financia el Congreso? No tenemos chequera, Jorge. No hay chequera. No hay una sola oficina del Congreso Nacional Ciudadano. Somos una conciencia colectiva que actúa de manera organizada, y te voy a decir que ni siquiera tenemos la estructura jurídica de una AC, Asociación Civil. ¿Por qué? Porque las asociaciones civiles en México te obligan a que marques un presidente, un secretario y un tesorero. Si tú me ves viajar a alguna ciudad, es porque un grupo ciudadano me invitó y me mandó el boleto electrónico para ir ahí. No te voy a decir que de los más de 300 viajes que he hecho en México para reunir estos 2 millones de mexicanos registrados en la página congresonacionalciudadano.org, no haya pagado yo 6 viajes, sobre todo aquellos que fueron la denuncia en la Procuraduría General de la República del mismísimo Enrique Peña Nieto. Recuerda que los únicos que han acusado a Enrique Peña Nieto por más de 78 fechorías, junto con el Grupo IGA, es el Congreso Nacional Ciudadano. Y te debo decir que somos los ciudadanos los únicos que hemos presentado una denuncia ante la Corte Internacional Penal de La Haya, folio 348, recibida en La Haya, con mexicanos que viviendo en Düsseldorf y en La Haya me hicieron el favor de presentar esta acusación a Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y por corrupción sistematizada. Eso no te lo va a hacer nunca López Obrador, nunca te lo va a hacer Fernández Noroña, nunca te lo va a hacer Ricardo Anaya. Nosotros tuvimos que ir a la Corte Internacional Penal y nos pide la Corte Internacional Penal de La Haya, esperemos a que pasen las votaciones para emitir su dictamen y no verse bajo la lupa de que pudieran pensar que su dictamen sobre este tema, que lo constituyen más de 70 fechorías, perdón, lo constituyen más de 6 matanzas en el renglón de crímenes de lesa humanidad: Apatzingán, Tanguato, Tlatlaya, Ayotzinapa y el caso de Nochistlán. Tenemos documentadas esas masacres donde participó el Estado, además de la corrupción sistematizada que se evidencia con el caso Odebrecht, donde hubo una corrupción muy grande, pero al menos tenemos documentada la de $10 millones recibido por Emilio Lozoya, director de Pemex, para favorecer y pagar la campaña de Peña Nieto y el movimiento de Peña Nieto. Esas cosas están en La Haya y van a tener un dictamen, sea porque ya se genere una investigación profunda, y tú preguntas, bueno, ¿y dónde está la oposición? La disque oposición. En México no existe oposición. Mira, Germán Martínez Cázares, secretario de Estado con Felipe Calderón y Vicente Fox, hoy está en Morena. El presidente del PAN, un tipo de lo más homofóbico y además misógino como es Manuel Espino, ya se fue con López Obrador. No hay uno solo que no venga del PRIAN. Ahí están todos. Bueno, ¿por qué? Porque está la cargada según les conviene. Entonces, ninguno de ellos se atrevió a acusar a César Duarte. La primera denuncia contra el mandatario estatal de Chihuahua por corrupción la presentaron ciudadanos. No se atrevió a hacerlo ni siquiera el PAN. Lo mismo con Roberto Borges en Quintana Roo, que ya está en la cárcel. El expediente 120-2015 contra Rodrigo Medina, exmandatario de Nuevo León, ante la PGR la presentaron ciudadanos. Ni siquiera la pudo producir la alternancia de famoso Jaime Bronco Rodríguez. Y ese expediente tiene 119 propiedades comprobadas en San Antonio, Texas, en solo 5 años, que se llama Saunders Ranch, Clearwater Ranch,
además de 28 propiedades en la zona más cara de México, que es en el municipio de San Pedro. Tenemos fechorías del orden de 2,000 millones de pesos de Rodrigo Medina. Dime si tú, el PAN, se presentó una denuncia por esos hechos, o el PRD o Morena, cero. Perro no traga perro. Y eso es lo que los ciudadanos estamos haciendo. Entonces, cuando tú ves una manta, dijiste Jorge... así... Sí. Adelante, Gilberto. Sí, Jorge, te quería comentar, es que a lo mejor por querer tocar estos temas, me desvío de decirte que las mantas que tú ves del Congreso Nacional Ciudadano, la pagamos entre los ciudadanos y nos cooperamos. Afortunadamente hay proveedores de esas mantas que ya nada más nos cobran el plástico porque creen en esa causa. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿de dónde sacan dinero para financiarse? Debo decirte que la reunión que tuvimos en Querétaro, cada quien pagó lo suyo, cada quien, para pagar el coffee break, para pagar la iluminación, y nos cooperamos 600 pesos cada uno, el equivalente a $30. Eso fue lo que costó el evento de 3 días. Claro, no incluía la comida y no incluía el hotel. Y ahí desde quien se fue a una casa rentada para meterse 20 gentes de Jalisco, algunos a lo mejor sí tenemos un poco el privilegio de pagar un hotelito de 3 estrellas, es los mexicanos cooperándonos. Alguien me dice, Gilberto, ¿por qué promueves en Facebook de repente un video tuyo? Bueno, porque yo como jubilado, después de 34 años de trabajo, 34, en solo empresas mexicanas, de esos 34 años, pues ¿por qué no puedo gastar 600 pesos en promover un mensaje que me interesa en Facebook? Claro que lo hago, no me importa, es dinero mío, yo lo pago a Facebook y se puede comprobar que nunca he pasado de 800 pesos al mes. Bueno, pues si yo como un viejito, abuelito, puedo gastar en algo que siento que es importante para mi patria, lo hago. Pero nosotros no tenemos chequera, estimado Jorge. Ahora, Gilberto, queda claro esto y me gustaría que nos hablaras un poquito acerca del, precisamente del artículo 39. Me parece que eso es algo que llega a tus manos, este artículo 39, y prácticamente se abren varias cuestiones en cuanto a este movimiento del Congreso Ciudadano. Sí, Jorge, con todo gusto. Mira, déjame decirte cómo empezó esto, es interesante. Agosto del 2009. En agosto del 2009, Jorge, había la posibilidad de que el mandatario de Nuevo León, de nombre Natividad González Parás, se fuera de secretario de Educación a nivel nacional. Quiero que sepas que su apodo, y es como lo saluda todo mundo, es Ratividad González Parás, un verdadera rata. Y decíamos, ¿cómo es posible que una persona tan rata pueda nombrarlo secretario de Educación? Entonces nos juntamos 8 ciudadanos y en el año 2009, exactamente el 15 de septiembre, hicimos una invitación abierta para hacerle un juicio ciudadano a Natividad González Parás, todavía gobernador en funciones de Nuevo León, muy amigo del gobernador tejano y muy amigo del gobernador de Arkansas, etcétera, etcétera. Bueno, asistieron 1,300 personas. Emplazamos al gobernador, yo personalmente le llevé la carta donde le decía de qué lo íbamos a acusar en un juicio público y que tenía la opción definitivamente de defenderse ante el pueblo, de contestar, y si quería llevar a todos sus asesores y abogados, los llevara, aunque era un juicio ético-moral. Ojo, el juicio popular o ciudadano no tiene efecto vinculatorio. La palabra vinculatorio significa no lo puedes meter a la cárcel o aplicarle una multa. Es una cosa ética moral, que esa es la base más importante del Congreso Nacional Ciudadano. Déjame hacer un paréntesis. Cuando la gente me dice, Gilberto, en el fondo, ¿qué es el Congreso Nacional Ciudadano? Es una lucha del bien contra el mal. Eso es, una lucha del bien contra el mal. Porque como decía Martin Luther King, no me preocupan los malos, siempre los va a haber. Me horroriza que los buenos nos quedemos callados. Eso es el Congreso Nacional Ciudadano, y en ese momento 1,500 gentes de Nuevo León,
ante las acusaciones que hicimos de peculado, cohecho, abuso de autoridad del señor Natividad González Parás, como jurado levantaron un veredicto en forma de un cartón en color rojo, o tenían la opción, en caso de levantarlo verde, si consideraban en lo interior de su corazón que la persona era ajena al delito que se estaba mencionando. Nadie levantó un solo cartón verde, y era un evento público, donde inclusive las gentes que se infiltraron del propio gobierno se callaron, porque pensaban mover las cosas a que se levantara un papel verde, pero se dieron cuenta que iban a ser ridiculizados ante este jurado que daba su veredicto. Y lo sentenciamos de manera simbólica, ética, a inhabilitarlo de por vida. Y decirle a todas las universidades que el señor por nada del mundo lo contrataron de maestro. Mucha gente se rió de nosotros, estimado Jorge, se rió. Pero la verdad es que se acabó la carrera ahí de Natividad González Parás, ni de regidor, ya no digo de alcalde, ni de regidor, perdió su puesto de secretario de Educación, y ninguna universidad ha contratado a este sátrapa, y ahí nace el Congreso Nacional Ciudadano. Ahí nace para levantar la voz, y me acerco con Gene Sharp. Gene Sharp es el escritor maestro de la Universidad de Harvard, que durante 65 años estudió las revoluciones sociales en el mundo. Aprovechando que mi hija, el gobierno canadiense le dio una beca para terminar su doctorado en ciencias sociales en la Universidad de McGill, yo me acerco en Nueva York con Gene Sharp, a Nueva York fue con Noam Chomsky. En Boston me veo con Gene Sharp. Su libro se llama De la dictadura a la democracia, y esa es nuestra línea, nuestra brújula. 65 años de investigación de cómo hacer una revolución pacífica, de cómo llegar a una masa crítica de 5% de la gente organizada para cambiar el sistema que tenemos. El cambio no va a venir en julio primero, sino en la lucha permanente de una ciudadanía que se ponga en la posición que les corresponde, que te la da el artículo 39. En esa época, Jorge, cae en mis manos el artículo 39, que decía que el poder de Dimana, le cambiaron una palabrita de lo que había dicho José María Morelos y Pavón. Increíblemente, en esa época, yo no sabía que el primero que dijo eso había sido José María Morelos y Pavón, sino hasta que fui a la ciudad de Morelia y leyendo Los sentimientos a la nación, que en 1813 leyó en Chilpancingo, Guerrero, me doy cuenta que ahí fue el origen. El poder emana del pueblo. Bueno, en la 39, cuando empezamos a decir que nosotros los mexicanos somos los dueños de México, somos los soberanos, y ellos son servidores y son mandatarios, que nosotros somos el mandante constitucional, la gente me acusó de radical, agresivo y respetuoso con la autoridad. A 7, 8 años de distancia, yo te diría que la mitad del pueblo mexicano reconoce que el artículo 39 es la bandera para hacer entender a estos corruptos políticos que no están más que para servirnos, y que el cambio de paradigma no es hablar de gobernantes y gobernados, sino de hablar de un pueblo que es el mandante y los mandatarios. Pero para eso requerimos que el pueblo se organice. ¿Y cuál es el principal obstáculo, Jorge, para que el artículo 39 se lleve a cabo? El pintar a los mexicanos y dividirlos en colores. Divide y vencerás, decía Nicolai Machiavelli, autor del Príncipe, que le daba el control en aquel tiempo a Italia, que la mejor manera en que tú controlas la esclavitud es dividiendo al pueblo o a la masa, la plebe, en colores. Eso es lo que hacen los partidos. Los amarillos no pueden platicar con los rojos no pueden platicar con los morenos se polarizan contra los azules. Y esa división de México es la que les ha permitido dominarnos durante cientos de años para poder repartirse entre ellos el poder y la gente tenerla adoctrinada en ignorancia de que los partidos no son más que sindicatos de empleados públicos, no son ideologías.
Si no, sería imposible que se juntara los azules con los amarillos, imagínate. Hay unos que son pro-abortistas y los otros son de los que van a dividir a los mexicanos en colores. Basta que tú te metas en una página de Facebook para ver cómo hay ataques fuertes, graves, de los que simpatizan con el sindicato de empleados públicos llamado Morena, con los del sindicato de empleados públicos llamado Acción Nacional, con los sindicatos de empleados públicos llamado PRI y sus satélites. Polarizan al pueblo de México y el pueblo de México termina sin unirse. El Congreso Nacional Ciudadano se ha dado la cruzada de derrotar a este imperio romano del presente, acabar con él, y por eso mucha gente nos llama los espartacos, la gente que lucha para abolir la esclavitud de los mexicanos, prendiendo la conciencia de que ellos no son habitantes de México, son dueños, de que no son gente que simplemente ejerce su soberanía un día cada 6 años depositando un papel en una urna secreta que ve tú a saber quién cuenta, sino que es un trabajo de ciudadano de todos los días. Al ojo del amo engorda el caballo, Jorge. Gilberto, precisamente en este hartazgo que se encuentra no solamente en México, pero estamos hablando específicamente de nuestra República Mexicana, sucede una situación muy importante en Cherán, Michoacán. Ahí se despierta también ese pueblo que viene siendo ejemplo para otros tantos estados en la República de ver que cuando están empujando hacia el mismo lado, se les cae la torre de Babel mientras el pueblo no baje bandera y siga apuchando. Platícanos qué sucede en Cherán, Michoacán, mi querido Gilberto. Con todo gusto, estimado, estás tocando un tema clave. Veo una entrevista muy inteligente de tu parte porque a veces uno va obviando con motivo de estar tan inmerso en esta lucha que pierdes de vista lo que para alguien desde fuera puede ser altamente relevante. Y es esto que tú estás tocando de Cherán. Mira, nosotros hablamos de dos cosas como revolución pacífica. Desparasitar a México. México requiere ser desparasitado ya. El dinero que se llevan de las familias mexicanas los partidos es una cosa como para mantener ejércitos de gente que no produce nada, no pizca nada, no da ningún servicio. O sea, cualquier persona que se haga llamar político, te garantizo que no produce nada, no siembra nada, no cosecha nada y ni siquiera te da un servicio. Simplemente emiten leyes para protegerse entre ellos y cada vez quitarnos más a los mexicanos. Y segundo, hablamos de cheranizar a México. Yo quiero dejar muy claro lo siguiente. No nos vamos a colgar la medalla de Cherán nosotros, pero te voy a dar el antecedente. Aproximadamente en septiembre del 2009, yo hago un video que fue un poquito, vamos a llamarlo grito de batalla, cuando empezamos este movimiento basados en el artículo 39. Perdón por la expresión, espero pedirles perdón, pero es una palabra que está bien en el diccionario, muy fuerte, pero esa es la realidad, así se llamaba mi video. Cómo hacer pendejo al mexicano en 10 lecciones, el manual del político. Y en el expreso, cómo nos han confundido, diciéndole todavía Palacio a las oficinas de servicios municipales cuando no hay ningún rey ahí. O le llaman Palacio Estatal, Palacio Nacional, Primera Dama, señor presidente, y todo para crear el mismo lenguaje de cuando nos tuvieron bajo la bota los españoles. Seguimos conservando el lenguaje del virreinato hasta la fecha. El besamanos, el señor presidente, el ver al servidor público hacia arriba en lugar de verlo a los ojos. Cuando yo expreso todo eso en ese video, me busca una persona y me dice, oiga señor, yo le hablo de Cherán. Por cierto, a mí se me olvidó el nombre una vez que me lo dijo, porque me preguntó que a qué artículo de la Constitución me refería cuando decía que nosotros teníamos el poder. No sabía en ese momento si Cherán estaba en Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas. No sabía, la verdad, Jorge. La persona le dije que era el artículo 39
y no me dijo nada, simplemente colgó el teléfono. Lo colgó. Ah, muchas gracias. ¡Pum! Se acabó. 2 años después, me invitan a dar testimonio y ser testigo de honor de cómo el pueblo en 2 años se organizó y corrió a los partidos políticos. Corrió a los políticos y nombra un consejo superior del pueblo. Claro que hay un empleado público que se encarga de recoger la basura, que las calles estén iluminadas, pero el Consejo Superior fue una figura que se fue deteriorando, pervirtiendo en el tiempo, que era la representación del pueblo para hacer el mandato legal sobre el alcalde. La palabra ayuntamiento viene de ahí, de la Junta Española. Cuando la Junta Española se trae aquí los famosos, se llamaban, ahorita me recuerdo, pero no eran provincias, se nombran ayuntamientos con gente honoraria, capaz, amorosa de su pueblo, que le regalaba un tiempo a su pueblo para dirigir, conducir, vigilar al alcalde. Así nace. Y viene de la yunta porque significaba la palabra regidor. Regidor es el nombre que le das a la persona que lleva la yunta de bueyes para que el buey no se te salga del surco. O sea, el tipo que va moviendo la yunta se le bajo de él. Hasta parece que el alcalde es el jefe de ellos, cuando era la representación de la soberanía del pueblo. Bueno, cuando tú le preguntas a la gente de Cherán por qué le llaman Consejo Superior y no le dejan el nombre de cabildo o ayuntamiento, etcétera, ellos te dicen con toda claridad, para que no tenga dudas el empleado al que le pagamos por estar todo el día aquí dándonos seguridad, etcétera, que no se le olvide quién es su jefe, que es el pueblo. Bueno, corrieron los partidos políticos, eligieron en voto abierto, en plaza pública, a sus 12 miembros del Consejo Superior. ¿Qué ha pasado en 7 años? Ojo, ¿cómo primero tumbaron al presidente municipal? A excepción de 2 señoras, todo el grupo de 28,000 ciudadanos, 28,000, hoy son 34,000, todos fueron a sacar con una flor al presidente municipal, a los policías, a los regidores y les dijeron: se van a su casa, el pueblo tiene el poder y o es por las buenas o por las buenas. Haz de cuenta la revolución de terciopelo de Václav Havel en la República Checa. Todo el pueblo, tú puedes ver los videos, no estoy platicando nada que no se pueda ver en video. Se van el presidente municipal, escogieron a los policías uno por uno, van y pelean al Instituto Electoral Michoacano y al Congreso de Michoacán, porque Cherán está en Michoacán. Lo vine a saber hasta cuando me invitaron a participar de la toma de protesta del nuevo Consejo Superior. Y cuando me habla Trinidad Ramírez y me dice: señor Lozano, lo estamos invitando, le dije: ¿Usted quién es? No, pues se acuerda que yo hace 2 años le hablé. Le dije: no me acuerdo de qué llamada me habla. No, pues que el artículo 39. Ah, caray, la verdad, no me acuerdo. Es que es de Cherán. Oiga, ¿Cherán está en Zacatecas o dónde está? Así, esa fue la participación que pueda haber tenido en el asunto. Bueno, hoy le sobra la mitad del presupuesto municipal. 2, todas sus calles están adoquinadas y con concreto hidráulico de 14 centímetros. 3, tienen 7 años sin un solo asalto. 4, tienen el captador de aguas pluviales más grande de Latinoamérica con tecnología australiana. 5, producen 1,500,000 pinos al mes, porque la causa de la guerra que ellos tuvieron fue que se estaba depredando la tierra purépecha por talamontes, siempre puestos de acuerdo con los presidentes municipales que durante 75 años estuvieron ahí, PRI, PAN y PRD. O sea, alternancia había habido, pero siempre más de lo mismo. El pueblo purépecha, los que te hablan son trilingües, por cierto, en la escuela es trilingüe: español, purépecha, inglés. Todas las escuelas de Cherán dan 3 idiomas.
un arte obligado, un deporte obligado y 2 meses de servicio para convertir en el paraíso de Latinoamérica a 30 años. Ya recorrieron los primeros 7. Bueno, te debo decir que antes las carteles mafiosos violaban a las niñas, a las señoras, asesinatos. 7 años de paz, de un progreso en donde hay pleno empleo y donde cuando los mandatarios estatales de Michoacán quisieron ir a hacer proselitismo electoral, les dijeron, ustedes entran aquí y van a ser los primeros en la cárcel. Ya nos dimos cuenta que son los políticos los que nos estorban para el progreso de nuestro pueblo. Hoy, ese ejemplo ha seguido por Nahuatzen, Nochistlán en Oaxaca, Oxuc en Chiapas y Ayutla de los Libres Guerrero. Y está en proceso de suceder en Casas Grandes, Chihuahua y en San Quintín, Baja California. Cheranizar a México significa no partidos políticos, no dinero en campañas. Te voy a decir algo bien importante, Jorge. Si tú, para empezar, normalmente los regidores y miembros del Consejo Superior de Cherán, más bien los tiene que ir a buscar el pueblo. No son ellos los que andan buscando chamba. Son gente que normalmente es talentosa, está ocupada, y por méritos la gente va y les toca la puerta y les dice, queremos que tú seas miembro del Consejo Superior. Oiga, discúlpeme, pero yo vendo buñuelos y todo el día estoy haciendo aquí buñuelos con miel. Doña Juanita, queremos que usted sea la regidora. Es decir, el primero que gaste un peso en propaganda está fuera. 0 dinero en propaganda política y crearte una mercadotecnia electoral. Está basado en tokens. Es porque aceptaron regalar su tiempo y verdaderamente la H de Cherán, Michoacán, no significa ampones del ayuntamiento de como realmente hoy los 2.534 municipios del país sucede, que la H de Congreso del Estado, que la significa ampones. La meritocracia hace que en plaza pública sean electas a mano alzada y en una fila. Esos 12 al alcalde usan cada semana. Y ahí ves al dueño del Hotel Isabeli en ese Consejo Superior. Él tiene un hotelito que, por cierto, está triplicando la ocupación o la oferta hotelera de ese hotel porque están viniéndolo a visitar Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Holanda, de muchos lugares. Suiza no, porque yo diría que Cherán es la Suiza de México. Acuérdate que en Suiza no hay presidente, es autodeterminado por los cantones suizos, pero hay gente que viene de Bélgica, gente que viene de Finlandia, y te sorprenderías. Yo he estado ya 7 veces en Cherán, y una de ellas hasta fue por una semana. Bueno, ellos se dieron cuenta que el oficio de político tenía que ser erradicado. Y la gente piensa, oye, entonces es una anarquía. No, señor, ¿cuál anarquía? En educación tienes un profesor, en salud tienes un médico, en obra pública tienes un ingeniero, porque ellos logran que el metro cuadrado de concreto hidráulico de 14 centímetros, con todas las especificaciones estándares internacionales, se logra 2.500 pesos. Pero resulta que el PRI lo saca a 18,000, el PRD a 32,000, el PAN a 40,000. O sea, todo lo que tocan los políticos te lo quintuplican de costo, porque anda de repente hasta un director de planeación urbana en Morelia, que es un biólogo marino, y no hay mal. O sea, la decadencia del sistema está totalmente podrida. Bueno, el señor del Hotel Isabeli, la señora Juanita que vende buñuelos con miel, el profesor Trinidad Ramírez que lleva 30 años de estudiarse, de ser maestro de secundaria, ellos son el Consejo Superior, no son políticos, no es gente que viva de la grilla, no es gente que le dé más alimento a la parafernalia. En la puerta del Consejo Superior de Cherán dice, ya no alimentes marranos, y ponen una cruz refiriéndose a al voto en urnas secretas. Ojo, no es que no crean en las votaciones, ellos eligen, no votan por lo que dice el sistema. Entonces, Cherán es nuestra visión. Llevar porque sería terrible decir, oye, vamos a hacer lo mismo que en Suiza. No, aquí lo tenemos en México.
Yo en este momento cerraría todas las facultades y universidades y posgrados de administración pública y les diría que se fueran a pasar un año en Cherán, porque ahí van a encontrar lo que los libros van a decir de la administración pública dentro de varios años y no las cosas del siglo XIX y siglo XX, que es lo que siguen aprendiendo estos políticos. Adelante, Jorge. Es verdaderamente impactante lo que sucedió en Cherán y efectivamente sirve como un gran ejemplo que cuando una sociedad organizada precisamente se organiza y vaya la redundancia. Mi querido Gilberto, no puedo dejar de estar contigo y de hablar de un barbaján, de un viejo sombrerudo que está ahí en Monterrey, bueno, ahorita no sé por dónde andará, pero que dejó patas para arriba al estado de Nuevo León. Es el ya conocido Bronco, que tal parece que nos pareció, bueno, él se hace llamar Bronco, no sé si será Pony, no sé qué cosa, pero es una barbarie la que hizo y no conforme con esas locuras que se aventó en Monterrey o que se aventó en el estado de Nuevo León. Se lanza como candidato también a la presidencia de la República. Ustedes han denunciado plenamente a este bárbaro que se la pasa mintiendo una y otra vez, que le secuestraron la hija, que trae una telenovela por todos lados de lo de su hijo. Y bueno, así anda por la República Mexicana ahora con este picadero de ojos, pero con un solo objetivo, por supuesto, que es siempre tratar de, bueno, de que con nosotros sí se puede y que vamos a sacar adelante este México que por años vienen pisoteando los verdes, los azules, bueno, todos estos que se pelean en el ring, pero al final se tapan con la misma cobija. ¿Qué nos puedes decir de este bárbaro llamado el Bronco? Mira, los orígenes del Bronco son más que conocidos en Nuevo León. ¿Por qué? Porque él era un porro de la Facultad de Agronomía, es casi contemporáneo mío, y trabajaba como porro. ¿Qué es un porro? Un golpeador para asegurar que la tranquilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León pues no se fuera en manos de los muchachos que a lo mejor en forma rebelde pues querían hacer alguna huelga o tumbar a algún director de alguna facultad. En ese momento, Alfonso Martínez Domínguez le da un premio, lo nombra líder de la Confederación Nacional Campesina, que es uno de los bastiones del PRI, y hace una carrera de 33 años en el PRI, donde si yo sumo todos los ingresos que él declaró en Hacienda, no es ni la cienava parte del dinero que ha acumulado en caballos finos, propiedades que invadió, terrenos que robó, etcétera, etcétera. Bien. Guillermo Rentería, su coordinador de campaña, sucede una situación para el PRI en Nuevo León muy especial. Cuando se venían las votaciones, ellos tenían una candidata mujer de nombre Ivonne Álvarez. Y por el PAN venía otra mujer. Entonces piensan los dos partidos para competir que había que poner a pelear una mujer con otra mujer, porque había ventajas de que a alguien se le ocurriera que pues ya era momento de que una mujer fuera la gobernadora o mandataria estatal de Nuevo León. Sin embargo, el caso de Margarrata Arellanes, déjame decirlo con todas sus palabras, Margarrata Arellanes, alcaldesa de Monterrey por el PAN, se le había descubierto una propiedad de 20 millones de pesos que ella decía que costaba 4 y que se atrevía al que quisiera a vendérsela en 7 millones. Un servidor, junto con otras 20 gentes, juntamos los 7 millones, simplemente para hacer una oferta ante notario y callarle la boca a esta gran engañadora, Margarrata Arellanes. Entonces termina, estimado Jorge, el asunto en que se cae la candidatura de Margarrata cuando descubrimos que había robado con su esposo, que era el filtro de los casineros aquí en Monterrey, se cae la candidatura. ¿Qué se le ocurre al PRI? Pues caray, como no va a ser mujer contra mujer y el PAN está sacando un candidato, pues vamos a contratar a Guillermo Rentería, que fue miembro del Congreso Nacional Ciudadano en Mexicali 3 años, que trae todo este rollo ciudadano, y vamos a convencer a la gente
de que el tipo es un ciudadano independiente después de 33 años en el PRI. ¿Ok? Trata de imaginarte, Jorge, la incapacidad que tiene la gente. A veces, como dicen, es más fácil que acepte, que es más difícil que acepte que lo engañaron a demostrar que ha vivido engaño. Guillermo Rentería le arma una campaña al Bronco, Pony porque le quedó grande la yegua, no ha hecho absolutamente nada, ahorita te voy a dar 5 parámetros, y logra convencer a un pueblo educado de que sus 33 años en el PRI él los vomitaba. Así decía, vomito al PRI. Aunque un mes antes había dicho que era más priista que el mismo Enrique Peña Nieto, porque él empezó a luchar para ser candidato del PRI, pierde contra esta mujer, pero la mujer se queda sin nada a la hora que no tenía otra competidora mujer. Un poco enredado, pero eso fue lo que ocurrió tras bambalinas. Convence al pueblo de Nuevo León de que era independiente. El hartazgo que tenía el pueblo de buscar a alguien que no tuviera nada que ver con el sistema, pasa a creérselo a Jaime Rodríguez con 33 años de historia viviendo del sistema. Aprendió los trucos del sistema, amansó su fortuna de parte del sistema, toda su vida manejó la parte del sistema. Y le da un toque sentimental con eso, porque además es mitómano, y empieza a decir cosas como que sufrió un atentado, cuando resulta que las 2 personas que están en el penal por el supuesto atentado ni siquiera llevaban armas. Empieza a mencionar que su hija fue secuestrada cuando estuvo 20 minutos fuera de la casa y se la había llevado una tía, pero él sigue sacando su mentira. Eso está confirmado, pero desafortunadamente tiempo después. Que el señor había agarrado de las greñas a sus 2 exesposas, porque es una persona sumamente violenta, pero con las mujeres, por cierto. Y que su hijo mayor, que llevaba 3 años sin hablar con él empezó a crear la historia o la leyenda de que había sido asesinado. El muchacho, no soy quien para juzgarlo, pero murió desbarrancado con ciertos grados en la sangre de, ya te imaginas, de alcohol. Bueno, 3 años sin hablar con el papá, por cierto, dicho por la psicoterapeuta que lo atendió, desobedeciendo un poco la ética, porque se filtró platicó nada más con otra persona, pero se filtran las cosas, ¿no? Bueno, el crimen en Nuevo León ha crecido casi al doble desde que llegó Jaime Rodríguez. 2, siguió endeudando a Nuevo León. 3, ninguna de sus 83 promesas, ninguna. La única de ellas que pudiera él decir que logró es el tema de la tenencia, pero la verdad es que fuimos 50,000 personas que nos reunimos en la macroplaza para obligarlo a que quitara la tenencia. Eso fue en enero 5 del año pasado. Metió y contrató reventadores. Esa convocatoria de esas 50,000 personas, que fue un evento histórico, lo convoca junto con otros colectivos más pequeños el Congreso Nacional Ciudadano. Contratan unos reventadores, quiebran los vitrales del edificio estatal y a los 15 minutos que terminó el evento, Jaime Rodríguez ya me había girado orden de aprehensión por conspiración, agrupación delictuosa, daños al patrimonio, daños a personas y desorden público. Después de 2 años no me ha podido comprobar nada con un video de las 18 cámaras que tiene, pero él tenía que callar la voz. Toda la gente que yo perdí de amistades y amigos cuando les decía que Jaime Rodríguez era una mentira, de hecho yo lo reté a un debate, pues como querían tener la esperanza, el hartazgo era tanto, el querer hablar de un cambio, él traía el discurso correcto, ahora están volviendo a decirme a mí, Gilberto, tenías razón. Y así fue, cometimos un grave error, no cumplió ni siquiera su promesa de estar en la silla, rápidamente empezó su campaña presidencial. Y hay el peligro, estimado Jorge, el peligro de que este hartazgo que tiene el pueblo mexicano, la gente se pueda tragar, por ejemplo, que López Obrador no tiene nada que ver con el sistema, cuando 40 años ha sido sistema. Acaba de recibir en los últimos 2 años 1,000 millones de pesos del sistema.
Bueno, la Margarrata Arellanes la acaba de invitar López Obrador a ser parte de su grupo. Y las 49 personas que rodean a López Obrador, todos son sátrapas, corruptos. René Bejarano, Carlos El Moches y más, Félix Salgado Macedonio, Greg Sánchez, José Luis Pech, y te podría mencionar 50 nombres en donde no vas a encontrar uno solo. Sin embargo, el discurso antisistema, pues sabe que puede caber en la mente y el corazón de los mexicanos para decir requerimos un cambio, pero es un cambio para quedar donde mismo o probablemente con peores personas. Entonces Jaime Rodríguez hoy no se para en Nuevo León. Sí. Adelante, Gilberto, discúlpame, adelante. Sí, no, nomás comentarte que yo te puedo garantizar que él no va a sacar ni el 1%, porque la gente de Nuevo León se ha encargado de difundir que el tipo fue un fraude, el peor engaño de la década en el caso de Nuevo León. El problema es que este engaño en la figura de López Obrador se puede volver a cumplir la profecía de alguien que te engaña después de haber estado 14 años en el PRI, 24 años en el PRD y luego ahora con su propio negocio Morena, pues es tremenda. Y yo sé que soy impopular por decir esto, pero fui tan impopular como lo dije con Jaime Rodríguez, lo fui tan impopular como lo dije con Carlos Salinas de Gortari y con Vicente Fox. O sea, si no les cuidamos las manos son ratas. Entonces, la verdad es que Jaime Rodríguez no va a ganar ni el 1%. Digamos que es el payaso del circo de 5 pistas que están armando en esta ocasión para julio 1 del 2018. Porque si el señor se atreve a ir al debate cumpliendo las mentiras que él hace, tendría no solamente la posibilidad de ir manco, debería de ir sin pies. Es un verdadero corrupto y ladrón. Mi querido Gilberto, déjame decirte algo más, porque como tú bien sabes, lo que está sucediendo, vamos a decir que este despertar ciudadano está ocurriendo en varios países. Lo vemos en Honduras, bajo el régimen prácticamente de un señor que se subió a ese trono, que la gente fue prácticamente a depositar un voto que no ha sido respetado, y ahí sigue el cacique enfrente de ese pueblo pisoteado. El tal Orlando. En Nicaragua lo podemos ver con Ortega. También en el caso de Honduras. Sigue la misma, vamos a decir que la misma... exactamente. Entonces, mira, en México está a punto de enfrentar una situación muy difícil, porque precisamente López Obrador trae este cuento, e inclusive me atrevo a decir que ha querido convencer a todos. O sea, ya fue con los evangélicos, un niño le pone las manos, se pone a orar por él, y la gente dice, no, este es cristiano evangélico, este es el Mesías prácticamente que ha venido para levantar este país, y no sé, dicen unas barbaridades cuando no se ponen a ver con lupa lo que es palpable. La gente no investiga, la gente no se va un poquito de perdida, que aprovechen las redes sociales para ver quiénes son estos bárbaros, de dónde salieron, quiénes los apoyan, quiénes los financian, y se van a dar cuenta el monstruo que está atrás de estos personajes. Son las marionetas prácticamente del sistema. Así es. Pero aquí te preguntaría a ti, mi querido Gilberto, ¿cuál es la opción? O sea, ¿qué le podemos decir a las personas que dicen, bueno, yo tengo un deber ciudadano de ir a votar por quien yo quiera votar? Sí, es cierto, usted puede votar por quien usted quiera, por Juan de los Palotes, por quien usted quiera, pero ¿qué les podríamos decir, mi querido Gilberto, cuando las opciones, o sea, no hay un menos malo, Gilberto? Todos estos personajes están, bueno, calificados, están perfectamente identificados con la cantidad de barbaridades. No, que ahora vamos a que se levante una mujer de presidenta, cuando esa señora fue alcahuete ahí de su familiar con las guarderías ABC, acá precisamente. Así es, Margarrata Zavala. Y no hizo nada cuando su esposo precisamente estuvo al frente de la presidencia de la República. Mira, qué pregunta tan aguda y tan difícil y tan complicada, porque la verdad es que no hay opción. Mira, precisamente en la reunión que tuvimos en el Congreso Nacional Ciudadano este fin de semana, emitimos un posicionamiento. No solamente la caballada está flaca, la burrada está flaca, porque es una burrada. Lo mismo un asno que un pollino, que una mula,
efectivamente, Margarrata Zavala pues quiere copiar a Cristina Kirchner o a Imelda Marcos en Filipinas y creen que porque se acuestan con un presidente ya eso por ósmosis les viene ya un derecho divino como el que intentó también Marta Sagún con su movimiento Vamos México, ser la que fuera sucesora de Vicente Fox, este hombre al que no le sube el agua al tinaco. Bueno, no hay opción, amigo. Hoy el sistema te ofrece un menú de taco de frijoles y taco de frijoles. El mexicano lo han venido acostumbrando en el quinto país más rico sobre la tierra a jugar el juego del menos peor. Así, la palabra peor, porque ese es el nivel de educación que a veces tenemos. Oye, ¿qué será el menos peor? El menos peor. O sea, vamos al menos peor. Es enseñarnos a vivir en lo mediocre, en la medianía, cuando somos el quinto país más rico sobre la tierra en oro, plata, petróleo, litorales, posición geográfica estratégica. Y bueno, algunos lo han tomado como broma para decir tan cerca de toda esta riqueza, pero tan lejos de Dios. O también han dicho, oye, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Pero si eso lo dijeran los canadienses, pues sería un contrasentido. Canadá es impresionantemente un nivel de bienestar, de calidad de vida, de criminalidad, y pues no creo que los señores ahí de Quebec, que son de origen francés, o los gentes de la parte sajona, de Ontario, British Columbia, etcétera, puedan decir, oye, qué lastimoso ha sido ser vecino de Estados Unidos. Pues no, la verdad, yo considero de hecho a Canadá como 100 años adelantado con respecto a Estados Unidos y como 300 de México. Bueno, ¿qué estamos diciéndole a la gente? Empecemos en otro rumbo. El sistema, tú lo alimentas. Existen los López Obrador y los Mits y los Ricardo Anayas y los Jaime de Rodríguez porque nosotros los hemos dejado. Y siempre votando, porque cada año aquí hay votaciones. Te traen distraído con el nuevo que viene. De hecho, yo pongo un dibujo que me gusta mucho, en donde el pueblo es un burro, arriba de ese burro va un puerco, un cerdo, y lleva una zanahoria que se llaman votaciones o elecciones, haciendo que el burro camine. Esa es una caricatura que muestra mucho lo que ellos han hecho con el pueblo de México. Llevarnos con una zanahoria que conforme tú como pueblo sigues avanzando, la zanahoria se sigue moviendo delante de ti y esa es la que te pone este sistema político lleno de cerdos, marranos y cochinos. Bueno, nosotros estamos diciendo, vamos enseñándonos a elegir, no a votar. Porque para empezar, el voto es un derecho. Lo ejerce el que quiere, porque es un derecho, no es una obligación, es un derecho. Los políticos, claro que no les conviene que diga esto, porque ellos viven del voto. Es más, tú, no sé si sabías, Jorge, al sacar la credencial de elector, estás dando un aval para que agarren un salario mínimo elevado a un año para repartírselo proporcional a los partidos. O sea, eso es lo que está, o sea, es el único negocio que sigue creciendo conforme más gente se va afiliando. Por eso yo le llamo Instituto Nacional de la Esclavitud. Si mi nombre, Gilberto Lozano, es una credencial de elector, de inmediato le van a pasar 300 pesos al PRI, 300 pesos al PAN, 300 pesos a Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema se corroe, se orquesta para convertirse en una, ya no dictadura perfecta de un partido, pero sí una dictadura perfecta de varios partidos. Entonces, hay un cuadro en blanco. Las opciones hoy están completamente más de lo mismo. Algunas que ven al siglo XIX, otras que siguen seguir saqueando a la nación, con un esquema neoliberal o un esquema de tipo comunista al estilo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no se diga Fidel Castro. La gente lo sabe, pero es muy emocional. La gente sabe que López Obrador adora y considera un héroe mundial a Fidel Castro, que mantuvo al pueblo de Cuba en una dictadura que empieza a romperse las cadenas muy poco a poco. Un pueblo totalmente sometido, un pueblo completamente, y yo
estimo, tengo muy buenos amigos cubanos, y ves con tristeza, pues el que están totalmente enajenados porque ni siquiera les permiten ver noticias del exterior. El caso de Venezuela, bueno, pues es también conocido. No solo repartieron el pastel, porque el asunto suena populistamente muy interesante cuando alguien que no ha tenido el privilegio de tener ciertos beneficios, pues cuando le dicen, oye, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, pues suena todo eso muy interesante. Pero ya deja de producirse riqueza, pues entonces sí, ahora sí todos quedamos pobres. Eso ya ha sido demostrado en los populismos de América Latina, en donde cuando se dice hay que repartir el tema, ya no produce pastel, pues al rato ya no hay ni papel higiénico como hoy ocurre en Caracas, Ontario, Noco, etcétera, etcétera. Bueno, decimos, hay que aprender un nuevo camino, un rumbo que nos lleve a rescatar la dignidad. Te voy a decir una pregunta que le hicieron a Trinidad Ramírez aquí en Monterrey hace 5 años, cuando yo los trajimos a ellos a un evento del Congreso Nacional Ciudadano, y el director de la Escuela de Graduados en Administración Pública del TEC de Monterrey le hace la pregunta de si ellos veían que esta evolución tan exitosa de lo que había ocurrido en Cherán era motivado por una educación fuerte, grande, mejor. Y le dice el profesor Trinidad Ramírez, le dice, mire, déjeme comentarle lo siguiente, si alguien ama la educación soy yo, 30 años de ser profesor, pero el 80% de los problemas de los mexicanos hoy no se resuelven con más educación, el 80%. Y fíjate lo que dijo, como lo dijo Segismundo Pareto, que es la ley de Pareto de un italiano que decía el 20% de las cosas producen el 80% de los costos. Dijo, el 80% de los problemas de México es que hemos perdido la dignidad. La revolución pacífica de Cherán se dio por rescatar la dignidad. Ya no voy a permitir que me robes, ya no voy a permitir que me violes. Basta de que me sigas siendo un corrupto que se está llevando el dinero de mi familia. Basta de que hagan con mi familia y con mi tierra lo que ustedes quieren. Dijo, el 80% de México es rescatar su dignidad. Te platico esto porque le hicieron esa pregunta y él contestó así, muy sabio. Y otra pregunta más. Oiga, ustedes los de Cherán son de izquierda. Y Héctor Durán, miembro también de ese grupo que hizo esa revolución en 2 años, dijo, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Lo que queremos es que el bienestar del pueblo se dé. Y si una cooperativa para fabricar los adoquines hace que el pueblo mejore, bienvenida, aunque alguien lo pueda llamar esquema socialista. Y si la señora capitalista, doña Juanita, que hace los buñuelos, compró una máquina para hacer los buñuelos más rápido, pues que nos vaya bien con ese capitalismo de la señora Juanita. Entonces, esto lo retomo porque creemos que aunque suena que no es fácil ganar esta batalla, sí vamos a ganar la guerra y le proponemos a los mexicanos lo siguiente. No votes por el sistema, ya no alimentes este sistema. Que los políticos no puedan decir que tienen el apoyo del pueblo cuando nos han robado, endeudado, llevado al nivel de criminalidad de 110,000 asesinatos anuales, a tener 36 apellido, a tener un 99% de la impunidad. Ya no podemos votar por este sistema, ya no. Usa la casilla en blanco para enseñarnos a elegir. Hagamos un ejercicio, les decimos. Primero, los mandatos del pueblo de México, al menos, Jorge, mexicanos, está más que claro. Ya no queremos dinero a partidos. Queremos que 2,500 paguen con cárcel porque no corresponden sus ingresos declarados con su patrimonio. Ya no queremos fuero. Requerimos quitar la mitad de las secretarías de Estado. Requerimos recuperar el oro y la plata, pero no para que la maneje un grupo del gobierno que es el que se beneficia, sino verdaderamente en un proceso eficiente de mexicanos para los mexicanos. Esos mandatos, creemos que si nosotros eligiéramos, no votáramos, sino eligiéramos, probablemente
la candidata que más se acerca a esa ciudadana que no tiene nada que ver con el sistema, que no le debe favores a los empresarios, que no le debe favores a su partido político, que no le debe favores al... es María de Jesús Rodríguez, Marichuy. Nosotros como Congreso Nacional Ciudadano no hacemos proselitismo, pero estamos invitando a la gente a que un ciudadano que no tenga nada que ver con el sistema, que se comprometa a cumplir estos mandatos, parece ser en este momento conocida Marichuy, María de Jesús Rodríguez. Y esta mujer podría ser el nombre que los mexicanos empecemos a inaugurarnos en una real democracia. Democracia viene de demo, pueblo, kratos, autoridad, la autoridad del pueblo. No es lo que tu partido quieres que esté en la boleta electoral, es lo que quiero yo como pueblo. Y como pueblo estamos buscando un ciudadano que no haya sido parásito toda su vida. Estamos que no se junte y le dé cobijo a rateros, corruptos y gente ladrona y parásita. Estamos buscando a alguien que no sea el culpable del gasolinazo, la ley de seguridad interior de la militarización, o haya sido cómplice de los robos del Fobaproa, del gasolinazo, del endeudamiento que tiene México. Todos tienen no una cola chiquita, cola grande que le pisen. Alguien dice, es que López Obrador no le han pescado nada. ¿Cómo que no le han pescado nada? Tiene una denuncia porque en los últimos 14 años no ha declarado 0 ingresos. ¿Y de dónde vive alguien que no tiene ingresos? Además, sus 3 hijos viven de Morena. Entonces, oye, a ver, honesto, pues no, y menos con toda la gente que lo rodea. Y así te puedo encontrar a Naya, a Mir, a Margarrata Zavala, y no se diga el caso del Bronco Rodríguez. Entonces, ninguno de ellos no es. El sistema te está entregando más de lo mismo y te está entregando opciones tremendamente para seguir caminando en el rumbo de los últimos 100 años y no un cambio de rumbo. El cambio de rumbo empieza en que los mexicanos nos empoderemos, ejerzamos nuestra soberanía y elijamos, no votemos, elijamos. Y en ese cuadrito podemos hoy destacar un ciudadano que sea antisistema, que no haya sido un parásito, y sutilmente decimos, bueno, pues revisa, pudiera ser a lo mejor una persona como Marichuy, que el sistema le bloqueó todos los caminos para que fuera registrada como candidata, como fue el caso de Pedro Ferriz. Alguien podrá decir, bueno, pues el caso de Pedro Ferriz, que trabajó en una comunicadora, etcétera. Oye, María Jesús entiende más la problemática de los pueblos indígenas, originarios, de los mexicanos que venimos desde abajo, porque yo debo decirte algo, Jorge, aunque fui exalumno de la Universidad de Stanford, yo fui obrero 3 años. Y la beca que me dieron en el TEC la tuve que cubrir con un préstamo que pagué ya teniendo 4 hijos. Terminé de pagar mis estudios. Era el mundo de la meritocracia que todavía vivía en los 70s y 80s. Ahorita no hay meritocracia. Ahorita son las relaciones de poder que hacen que un muchacho tenga un castillo en Holanda o que un desgraciado como el hijo de Romero de Champs traiga un Ferrari chapado en oro y lo estacione afuera de Montecarlo sin haber absolutamente trabajado en toda su vida, y donde se atreve a decir su papá ayer, el señor Carlos Romero de Champs, que cree que es momento de depurar y de limpiar a su partido de posibles corruptos. Hazme el favor del cinismo de estas personas. Se burlan. Jesús sacó el látigo, apóstol del paz y de la paz y del amor. Hay momentos que hay que sacar el látigo para correr a mercaderes, para correr a usureros del templo, que es hoy México, que lo están sangrando todas estas gentes llamadas políticos. Sean del color que sean, estimado Jorge, verdaderamente en esta lucha del bien contra el mal, los mexicanos tenemos que actuar con dignidad, tenemos que actuar sintiéndonos orgullosos de que el voto, que la elección que hagamos, sea para no sentir vergüenza ante nuestros hijos, y creemos como Congreso Nacional Ciudadano que la única forma de no sentirte avergonzado con tu familia y con tus hijos es eligiendo a alguien que no tenga nada que ver con el sistema. Es un camino de 1000 millas, pero empieza con los primeros pasos. Yo me atrevo a decir que si los mexicanos empezamos a caminar en ese rumbo, podemos tener la esperanza de un México nuevo
y no irnos a un sistema como el de Venezuela o quedarnos en un sistema de amos y esclavos como el que pretendería este grupo neoliberal en el que empresarios y políticos están empecinados a conservar sus privilegios por la vía de que la riqueza quede en pocas manos y mantener en ignorancia y en $4 el día la jornada a más del 60% de los esclavos mexicanos que vendemos a las transnacionales, en donde cuando un japonés, un sueco de IKEA, un señor de Noruega, etcétera, un americano, viene y dice, ustedes los mexicanos, ¿qué venden? Vendemos esclavos a $4 el día. Y se puede dar un lujo usted, señor japonés, de pagarles $3.65 si lo hace en la empresa Toyota, que va a estar ahí en Guanajuato. A $3.65 se los consigo. 2 patas, 2 ojos, 2 manos, y olvidando que hay una dignidad y un ser espiritual encarnado en esa persona a la que está sometido a que nunca va a tener movilidad a la hora que Toyota o que General Electric o lo que sea le paguen $3.65 por día, y que 30 millones de mexicanos han tenido que salir y alejarse de su familia, no por el sueño americano, sino por el sueño mexicano de regresar a su país con algo que les pueda ayudar a salir de la pobreza y la miseria en el 5º país más rico sobre la tierra, Jorge. Verdaderamente es una situación muy delicada, mi querido Gilberto, pero será histórico. Histórico cuando ese país mexicano al que tanto amamos aún nosotros en el exterior y que llevamos en el corazón, queremos hacer algo por nuestro México. Será histórico cuando el país se dé cuenta el poder que emana de ellos mismos. O sea, sí, señor, la gente todo se lo quiere dejar a Dios, pero no se dan cuenta del poder que tienen para cambiar las cosas. Una vez que lo deciden, las cosas serán distintas. Mi querido Gilberto, quiero agradecerte la amabilidad, el tiempo de estar con nosotros y poder practicar esta charla tan amena, esperando que no sea la última vez. Estamos muy al pendiente de lo que ustedes están realizando y me gustaría que para finalizar nos dijeras cuál es la página, la website que ustedes tienen a través de las redes sociales, dónde les pueden localizar y dónde inclusive la gente en México puede levantarse en ese grupo ciudadano también, alzando la voz y rechazando a estos corruptos, malvivientes, parásitos, los cuales cada 3 años, cada 6 años, andan con su bandera de la paz queriendo conquistar a México, pero al final del día le vienen dando una bofetada a los mexicanos. Dinos en dónde podemos localizarte, mi querido Gilberto Lozano, aquellas personas en México, por supuesto, que se quieran sumar también a este movimiento del Congreso Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Jorge, por permitirme hacer promoción de algo en lo que nadie te va a defraudar. Se defrauda uno a sí mismo, porque decimos, no puedes exigir a otro que haga lo que tú no eres capaz de hacer. Mi WhatsApp es el 52, para la gente que está en el extranjero, 52 81 81 49 78 53. Lo voy a repetir. 51 81 49 78 53. No tomo llamadas, sería imposible, pero WhatsApp, ténganme la paciencia, yo les respondo. Página www.congresonacionalciudadano.org. Si tú pones Congreso Nacional Ciudadano en Google, vas a dar rápidamente con nuestra página y te podremos decir cómo puedes abrir, porque todo nuestro sistema de operación está basado en células ciudadanas, grupos de 3 hasta 18 personas que deciden en su metro cuadrado hacer esta revolución pacífica, empoderarse y mostrar que ellos son el poder, todos comunicados. Hoy tenemos 3,452 células. La última que se abrió es una célula en Puerto Peñasco, Sonora, el día de ayer. 3,452 células ciudadanas en todo el país. Sin embargo, a la gente que está en el extranjero y que son mexicanos y es que nos quieren ayudar, tenemos un chat de embajadores del Congreso Nacional Ciudadano
con gente de Detroit, de Los Ángeles, San Diego. De hecho, a finales de septiembre espero estar en la Universidad de Austin, precisamente en un evento que están organizando los embajadores. ¿Qué es un embajador del Congreso Nacional Ciudadano? Un mexicano que quiere hacer algo por su país y que está fuera, y que quiere lo mismo Rodrigo Pinto en Milán, Italia, Patricia Bejar en Montreal, Mark en Beijing, pero muchos otros amigos de los Estados Unidos, en donde hoy tenemos 97 embajadores en este chat, en donde le pedimos al embajador que sea un vocero de esta lucha ante los medios internacionales, porque aquí están muy cerrados, Jorge. Esta entrevista que tú me acabas de hacer, nunca me la va a hacer Televisa, TV Azteca o Milenio. Nunca. Imposible. Ellos viven del sistema. 2, que apoyen cuando la protesta mundial requiera ser a nivel planeta, como cuando pedimos la liberación del doctor Mireles, en donde lo mismo lo hicimos en Montreal, que en Londres, que en París, que en Suiza. Entonces, 3, que la comunidad de mexicanos que está ahí en tu lugar, en tu ciudad, se unan para apoyar estos procesos de lucha, teniendo contacto con sus familias en México, porque nosotros creemos en su sueño mexicano de regresar a nuestro país, porque aquí sabemos que si Bill Gates hubiera nacido en México y viviera en México, estaría en un call center ganando $4 el día. Verdaderamente la persona que en contra de la corriente logra cosas, tiene que irse a veces a otro lado, y entonces en ese sueño mexicano, estos embajadores mexicanos que viven en el extranjero nos pueden apoyar mucho con sus familias a que esta generación que viene tenga claro que de lo que se trata es de abolir la esclavitud de los mexicanos a un sistema político que está podrido. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo, la amabilidad y la paciencia y atención de la gente que nos escucha, y decirte que yo soy uno más, a Dios rogando y con el mazo dando, como bien decías, y que mi blindaje lo constituye la preciosísima sangre de Cristo, y acepto y respeto todas las creencias, pero yo creo que es el momento a nivel mundial de la llegada de esta iluminación para crear un mundo nuevo de paz, de prosperidad, de justicia, en donde verdaderamente todos los que somos hijos de Dios construyamos haciendo, además de orando, esta tierra que queremos para nuestros hijos. Jorge, agradezco y gracias a todos, que pasen buenas noches. Muchas gracias, Gilberto. Buenas noches, hasta la próxima. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hay un hartazgo no solamente en Colombia y Venezuela, hay un hartazgo en toda nuestra América Latina. Realmente se están levantando en esta última etapa hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, personas de cualquier edad, se están levantando a alzar la voz. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Creo que el pueblo evangélico es el primero que debería siempre de alzar la voz en medio de las injusticias. Más sin embargo, para nuestra vergüenza, se han decidido esconderse en un lugar de 4 paredes, estando echando afuera al diablo cada semana, en cada evento, en cada culto, pero donde está la verdadera necesidad, donde está verdaderamente esa necesidad, brillan por su ausencia, andan en sus campañas evangelísticas, andan en esas noches de gloria, de poder y demás cositas, mientras estamos viendo a gobiernos atropellando a los ciudadanos, atropellando los derechos en el simple hecho, imagínese usted, de alzar la voz en medio de esos gobiernos, de esos políticos que solamente pasan su banderita cada determinado tiempo para prometerle el sol, la luna y las estrellas, pero al fin del día les dan una clavada por la espalda a todos aquellos que pusieron su confianza en este partido o en aquel partido. Para mí es una situación muy delicada, pero sobre todo me deja mucho pensando esa parte del pueblo evangélico que no está discerniendo nada.
Y ahora que en este caso en México están a punto de irse a las elecciones de presidente de la República, otro buen puñado de hermanitos ya están apuntándole a López Obrador, alzándole a López Obrador, por aquí López Obrador, por acá, por este lado, siéntese por acá, este sí es del pueblo, este sí ama a México, y no se dan a la tarea de hacer lo debido. ¿Cuál es lo debido? Investigar. ¿Quién es López Obrador? ¿Quién es Anaya? ¿Quién es Margarita Zavala? ¿Quién es el Bronco? ¿Quiénes están atrás de ellos? ¿Quiénes los están apoyando? ¿Quiénes los están financiando? ¿Quiénes están próximos ya a asumir el puesto prometido por este candidato o por aquel candidato? Ustedes no investigan nada. Así por eso les han dado gato por liebre estos evangelistas rateros, estos sinvergüenzas pastores, esta corrupción que está en medio del pueblo evangélico. ¿Y dónde está el discernimiento? ¿Dónde están esos hombres que se dicen que son hoy, que tienen una comunión directa con Dios, pero se los están echando a la bolsa y se los está llevando la tía de las muchachas? Precisamente ¿por qué? Porque en verdad esos hombres se dicen predicar a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Yo quiero agradecerle al ingeniero Gilberto Lozano, quien tan amablemente, por supuesto, accedió a tener esta charla con nosotros. Les pedimos disculpas y por ahí a lo mejor la señal un poco nos falló, pero gracias a Dios. Y sí me quiero despedir con estas palabras a toda nuestra audiencia desde Mega Red Nacional Televisión Digital y desde las demás páginas quienes nos están haciendo el favor de retransmitirlo. Nosotros no podemos dejarle todo a Dios, porque Dios para eso nos ha permitido primeramente la vida, la salud. Tenemos ojos, tenemos cerebro, tenemos oídos, tenemos boca y tenemos manos, tenemos cuerpo, tenemos todo para poder nosotros actuar. Dios decide, pero nosotros actuamos, orando y actuando. Y ustedes, aquellos que nos están viendo y que, bueno, pues están pensando en quién hay que votar,